preguntándole a Dios en qué nos amaste. Hermano, si tú no sabes en qué te amó, es que no has recibido la salvación. Tú no la has recibido, no las ves. Como este hombre fue perdonado y no vio la grandeza de la salvación. Y dice en este mismo versículo, pregunta a Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y el versículo siguiente dice, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad, los chacales en el desierto. ¿Sabe que aquí hay un ejemplo grande de la gracia de Dios? Amén. Jacob y Esaú, no sé si conocen la historia, pero no estamos para contarla, pero es una ilustración. ¿Sabe? Esaú era el primogénito, eran los dos mellizos que tenía la esposa de Isaac en su vientre. Y a uno Dios lo escogió, Dios le perdonó y le dio gracia. Al otro simplemente le dejó la justicia. Uno de ellos tenía fe, el otro no. Esa es la diferencia. Pero hablando de los merecimientos, no, Esaú merecía más. Esaú era el primogénito. Esaú no era un engañador. Jacob quiere decir engañador. Pero ¿sabe qué? Con Esaú no hubo gracia. Esaú era un hombre fuerte, era un hombre que confiaba en sus fuerzas, así como muchos de nosotros, de mucha gente que hay entre nosotros. No necesito de Dios, yo soy bueno por mis fuerzas. Jacob era un pillo, era un engañador. Esaú solo recibió lo que merecía su comportamiento. Pero Jacob recibió gracia. Jacob es el que después se llamó, ¿no? Dios le cambió el nombre y le llamó Israel, el padre del pueblo que él había, es el nombre del pueblo que él hizo como pueblo suyo. Amén. Pero ¿sabe qué? Aquí Dios en Malaquías, ya en los últimos versículos del Antiguo Testamento, en los últimos libros, le está diciendo, les está reclamando. ¿Por qué me dicen? Yo les he amado, le dice. Y ustedes me dicen, ¿en qué me has amado? Aquí está. Esaú y los descendientes de Esaú, que eran los edomitas, los descendientes de Esaú, que era un pueblo enemigo de Israel. Ellos siempre, Dios no les dio victoria contra su pueblo. Pero los israelitas, hermanos, lo mismo que ese hombre, no apreciaron que Dios los había hecho su pueblo de pura gracia, que Dios los había amado de pura gracia. ¿Sabe qué? Miren, hay varios versículos, por ejemplo, Deuteronomio 7. ¿Por qué amó Dios a Israel? ¿Por qué se hizo de un pueblo para que ese pueblo sea luz a las naciones? Miren, versículo 7, capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6 le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, le dice, te ha escogido para que seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios necesitaba un pueblo que creyera como sus padres, como Abraham, porque la única, podemos decir, la única característica que Dios buscó en Abraham era la fe. Y a través de la fe Él iba a transformar a un pueblo como este. Dice que empezó como Jacob. Dice versículo siguiente, el 7 dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais, les dice, el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Ellos eran el más insignificante. Y Dios aquí dice, yo les amé, yo le escogí a Jacob, su padre, por gracia. De aquí es que, mis hermanos, cuando nosotros, como este hombre que no valoró su perdón,
nosotros dejamos de honrar a Dios y despreciamos la grandeza de la salvación que se nos ha concedido, ofendemos a Dios y aún, amén, hermanos, nos salimos del paraguas de su gracia, como el hombre que no quiso perdonar y después volvió a la cárcel. Miren, en este mismo libro de Malaquías, yo quiero leer los versículos un poquito más adelante, el versículo 6. ¿Cuál era el comportamiento de los israelitas? Porque ellos no sabían, les dijo, ¿en qué nos amaste? Dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues dice, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Le dice. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado su nombre? Ni siquiera sabían cómo habían menospreciado su nombre. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis, dice el versículo 8, el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntale pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Hermanos, nosotros a veces tenemos una lealtad mayor hacia otras personas, hacia alguien que nos hace un bien, pero el que nos hizo el mayor bien fue Dios, que envió a su Hijo. Él dice, las cosas que ustedes me ofrecen como sacrificios bajo la ley, yo no sé que no tenemos mucho tiempo, pero debía ser lo mejor. Así como el Cordero de la Pascua debía ser sin defecto. Y eso era porque era una representación de Cristo, que Él murió siendo sin defecto. Pero ellos, ¿qué hacían? En vez de llevar el corderito sin defecto, llevaban el que les sobraba, el ciego, el que nació ciego, el cojo, lo último. Eso es honrar, eso es amar, eso es valorar la salvación que recibieron. Hermanos, después de esto vinieron 400 años de silencio profético. Y sabe que la ley que Dios había dado se convirtió en escribas y fariseos. Se convirtió en una religión totalmente aún contraria. Ellos fueron los que hicieron matar a Jesús. Amén. Volvamos aquí, dice el versículo 31 de Mateo 18, que dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿no? Como él no le perdonó a su consiervo de los 100 días de sueldo y lo metió a la cárcel, ellos, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Yo no sé, pero las personas que nos conocen como cristianos se dan cuenta, o sea, pregunto, ¿se dan cuenta de la gran salvación que hemos recibido? Aunque nosotros les hablamos mucho de esa salvación, pero con nuestro comportamiento sin gracia, ¿se darán cuenta? ¿Saben? Ellos ven una incongruencia. Lo mismo que estos siervos vieron de su propio consiervo, una total incongruencia con lo que le había pasado. Los consiervos del perdonado refirieron a su Señor, dijeron, mira, a este le diste tanto y no ha hecho nada. ¿Qué es lo que Dios espera de aquellos con los que favoreció con su gracia? ¿Sabes? Simplemente que demos de la misma manera que recibimos. Hemos recibido una nueva vida, hemos recibido perdón de nuestros pecados, inmunidad contra la justicia del universo. Él quiere de nosotros una transformación en nuestras relaciones con los demás. Que pasemos de una vida de ley, de justicia propia,
a una vida de gracia. El propósito de la salvación grande que hemos recibido no es solamente que se quede en nosotros, porque esa es la manera de predicar el Evangelio. Esa es la mejor manera de predicar el Evangelio. A veces nuestras palabras no tienen significado porque son negadas por nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. ¿Sabe? La gracia de Dios no exigió ningún pago y nuestro comportamiento debe ser de la misma manera. En este caso, ¿sabe qué hizo el Señor? Dice el versículo 32, que llamándole su Señor le dijo. Recuerden, están hablando con Pedro y los discípulos acerca del perdón. Llamándole su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia, dice, de tu consiervo como yo tuve misericordia de Dios, de ti? Hermanos, hemos recibido esta gracia, pero una vez entrados en esta gracia, no debemos olvidarla, o distraernos, o pensar que simplemente fue para el momento. Todo el tiempo somos perdonados, tenemos vida eterna, tenemos una eternidad. Esta gracia es para perdonar nuestros pecados, y para que ya dejemos de vivir igual. Él perdonó, puso para poner su nueva naturaleza, y para que nosotros esa nueva naturaleza la alimentemos. Recuerden la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Que alimentemos al Espíritu y no satisfagamos, dice el apóstol Pablo a los romanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la exhortación a los Gálatas, el capítulo 5 también. Es para perdonar nuestros pecados, pero especialmente para ser transformados. Es para restaurarnos a la condición y que volvamos y que lleguemos a que esa nueva naturaleza sea lo único que se manifieste en nuestra vida, y así ser como su Hijo Jesucristo. Dios espera, mis hermanos, la misma actitud que Él tuvo con nosotros, que nosotros también la tengamos con los demás. Él fue perdonador, nosotros debemos serlo también. Él fue dador de toda bendición, nosotros debemos serlo también. Él se sacrificó por nosotros para perdonarnos y darnos toda esa herencia que tenemos. También nosotros debemos estar dispuestos a sacrificarnos por Él y por todos los demás. Él estuvo dispuesto a sufrir injusticias, nosotros también, etcétera. Tendríamos que estar dispuestos, como dice el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mateo 5:38, etcétera, hacia adelante. Pero yo os digo, no resistas al malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, versículo 40, déjale también la capa. Al cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dice, no solamente lleves ve con él 2 millas. Una transformación en nuestra manera de comportarnos. Un otro vivir. Porque ahora ya hemos muerto para la vida vieja y ahora tenemos una vida nueva que es eterna. Y que empieza hoy. Y que empieza cuando nosotros nos convertimos. Y que en el tiempo que estamos en esta tierra, es un tiempo precisamente para hacer que esa nueva naturaleza sea la motivadora de nuestras acciones, de nuestras palabras. Y ya dejar de vivir motivados por la vieja naturaleza que se llama la carne, que todavía está, y que dejará de estar un día cuando nuestros cuerpos sean transformados. Pero que hoy todavía estamos en lucha y que ahora Dios espera, porque Dios nos dio todo lo necesario para vivir vidas rectas delante de Él.
Dios nos dio todo lo necesario para andar en un camino de transformación. Por eso el último versículo de este capítulo 5 de Mateo dice esto: sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos todo lo necesario si creemos. Tenemos que creer, y por medio de la fe Dios empieza a hacer una obra de transformación en nuestras vidas, y entonces la iglesia dará testimonio. La iglesia empezará a verse gloriosa. La iglesia empezará a cumplir aquello para lo cual fue diseñada, fue traída por Dios, no para otras cosas. Amén. Hermanos, Dios los sacó a los israelitas de Egipto por gracia, cosa que no tuvo con los egipcios. ¿Cómo podían haber salido de la esclavitud si no tenían a ese Salvador tan grande? ¿Podían ellos rebelarse a Faraón por sus propios medios? Por otro lado, ¿merecían que Dios los saque? Usted puede ver el carácter de estos israelitas en todo su caminar en el desierto. Bueno, todo el Antiguo Testamento. ¿Sabe? Esto fue solo por la promesa que Dios hizo a Abraham, ese hombre Abraham que tuvo fe. Eso es lo que Dios espera de todos: fe, creerle a Dios. Aún después de que otra vez su pueblo le falló y Dios destruyó Jerusalén y el templo por los babilonios, y los israelitas fueron esparcidos por todas las naciones. Quiero leer con ustedes Ezequiel 36. Miren lo que les dice Dios, porque ese pacto de la ley no era un pacto para transformación, era un pacto para entendimiento. La ley sirve, mis hermanos, para darnos a entender que no la cumplimos, para nombrar y para entender nuestros pecados. La ley es para eso. Aquí dice, versículo 21 de Ezequiel 36, pero he tenido dolor, dice, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron, ¿no? Nabucodonosor los llevó y los esparció por todas las naciones. Pero igual en las naciones ellos empezaron a comportarse como ese pueblo testarudo. Versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Miren lo que les dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. No porque ustedes lo merezcan, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que yo, mi vida, tenga un comportamiento de tal manera que la gente conozca a Dios a través de mí. Amén, pero no por ustedes, le dice. Fue a causa de un hombre de fe llamado Abraham, que era el padre de esta nación. Y sabe, Dios conoce que nosotros no podemos hacerlo. Por eso en Jeremías 31, yo quisiera leer con ustedes, Jeremías 31 y 31, ya estamos terminando. Les dice, Jeremías fue un profeta también, que vivió en el tiempo cuando Nabucodonosor destruyó el templo. Dice aquí Jeremías 31:31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese es el nuevo pacto que hoy está Dios haciendo con todo el mundo, con nosotros.
Dice, no como el pacto, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos nunca respondieron bien. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Recuerden ahí, en ese tiempo la casa de Israel ya eran gentiles, la casa de Israel ya no había. La casa de Judá estaba en ese momento, cuando Jeremías profetizó, estaba siendo destruida. Pero la casa de Israel, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Dios iba a poner un algo dentro de nosotros. Tan valioso, su ley. No solamente en la mente, sino en el corazón. Entonces nosotros íbamos a amar su ley, como Dios está haciendo hoy en día. Esta gracia de Dios es el cumplimiento de ese pacto maravilloso. Dice el versículo 30, el siguiente, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Claro, cuando recibes a Cristo, es testimonio interno que tienes. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Queridos hermanos, en este nuevo pacto que tenemos el 100% de la oportunidad de vivir agradando a Dios. No importa de dónde hemos venido, ni qué pasado hemos tenido. El requisito es darnos cuenta de que fuimos rescatados de una condición de muerte y ahora estamos en una condición de vida, para que nuestra nueva vida sea vivir para Dios y ya no para nosotros mismos. En otras palabras, entrar al reino de Dios, donde Él sea nuestro Rey. Hay muchos versículos que tengo aquí donde habla de la condición de Israel, cómo Dios salvó a Israel y cómo Dios nos salvó a nosotros. Éxodo 33 le dice, miren, en 33 le dice incluso, yo no voy a ir con ustedes porque ustedes son terribles. 33:1 dice, Jehová dijo a Moisés, ándale, dice, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Estaba haciéndolo porque juró a un hombre de fe. Y dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti, le dice, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pueblo testarudo, como somos nosotros. Deuteronomio 7:7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pablo dice de sí mismo, dice, a mí que era el último, como un abortivo, me salvó. Pero a mí, el más pequeño de todos los santos, Dios me dio la revelación del Evangelio de Cristo. Amén. Y a este pueblo que estaba en la esclavitud y que realmente era un pueblo malo, duro de cabeza, y se lo ve después, le iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde habitarían en ciudades que no construyeron, dice Deuteronomio. Miren, veamos un poquito esto de Deuteronomio 6:10. Todos estos son, hermanos, algunas similitudes entre lo que Dios estaba haciendo y son ilustraciones de que esta gracia maravillosa.
Deuteronomio 6:10 dice, cuando Dios, Jehová tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, ciudades grandes y buenas que no edificaste, 11, con casas llenas de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste. Amén. Ahora el peligro es cuando ya estamos en la salvación, cuando estamos dentro de la gracia. Dice, luego que comas y te sacies. Versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Capítulo 8 de este mismo Deuteronomio, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir, etcétera, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordena hoy. Dice, no suceda que comas, versículo 12, y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvierais aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Versículo 17, y digas en tu corazón, dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo estoy viviendo así porque yo soy bueno. Ese es un pecado. En vez de eso dice el versículo 18, acuérdate que Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios es el que nos da poder para todo. Dios no es... O sea, ellos entraron y poseyeron y fueron bendecidos, pero nada de eso trabajaron. No construyeron las ciudades, no llenaron las casas de bendiciones, no cavaron las cisternas, no plantaron las viñas, pero ahora están disfrutando y después no, a ellos les parece que ellos lo hicieron. Este hombre fue perdonado, 10,000 talentos, 151,000 años de jornal, y no valoró. Dios esperaba de él lo que Dios espera de nosotros, que vivamos vidas de gracia. Porque si no, versículo 32 dice, Mateo 18:32, volviendo a nuestro, ya estamos a terminar, dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 33, lleno. ¿Qué estás viendo? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Misericordia de ti. El 34 dice, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Miren, aquí está feo esto, ¿no? Primero, él le llamó a su siervo como malvado. O sea, a los ojos del siervo, el otro le debía 100 denarios. ¿Era verdad? Es justo, así es nuestra justicia propia. Es justo que me pague y yo lo voy a meter a la cárcel hasta que me pague. Eso es justicia. Pero cuando estás en la gracia, eso ya no, ahora eres malvado. Cuando andas eximiendo y andas exigiendo tu justicia propia. Le dijo, siervo malvado. Versículo 32, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Amén. Lo que para nosotros ahora puede parecer justicia, a los ojos de Dios, nosotros somos los malvados, no somos los justos, de cobrar las deudas, de exigir.
¿Sabe? El versículo 33. La nueva condición que nosotros tenemos en la gracia exige tener misericordia como Dios la tuvo con nosotros. Dijo, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esta condición, hermanos, se tiene que ir viendo la misericordia más y más, en tanto que permitimos que nuestras acciones se vayan originando en aquella nueva naturaleza que Él puso en nosotros. Y tenemos que tomar decisiones sobre este tema. Tenemos que dejar de vivir en la carne, en nuestra justicia, en lo que nos parece, y empezar a vivir en el Espíritu, en la verdad de Dios, en la verdad de la gracia que hemos recibido. Porque sabe que cuando no vivimos conforme a la gracia de Dios, nos arriesgamos a volver a la antigua condición. Y ya para terminar quiero decirles, yo no sé cómo lo hará Dios si nosotros no vivimos dando gracia. No sé si la salvación se pierde o no se pierde, no me meto en esa situación. Solo Dios conoce. En realidad solo me interesa entender que lo que necesitamos es estar convencidos que la manera de vivir ahora en la gracia es otorgando gracia. Esa es la manera normal en que nos debemos conducir. Y que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayudará a que esta sea la forma normal de vivir de todos sus hijos, los cristianos. Y de verdad yo le pido ayuda porque sé que no podemos, empezando por mí. Amén. Eso es el último de esta serie, porque hay mucho que aprender acerca de las obras de la gracia. Miren, Romanos 13:8, quiero terminar con esto. Hay una deuda que todavía tenemos, a pesar de haber sido libres de deudas. Dice 13:8 de Romanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Metámonos en esa deuda, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amaros unos a nosotros es todavía una deuda de la gracia. La gracia nos ha dejado con esa deuda. Como Gálatas 6:2. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros, y cumplid así la nueva ley, la ley de Cristo. Amén, mis queridos hermanos. Espero que con esta serie nosotros entremos en una centralidad del concepto de la gracia de Dios. Y mi oración es que sean abiertos nuestros ojos y sea revelada la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y porque para nosotros ha sido gratuita, no quiere decir que no valga nada. Un cariño a todos ustedes que me están viendo por internet. Les doy un abrazo grandote y espero que Dios les haya hablado y espero que nuestras vidas, el testimonio de la iglesia, que es la Iglesia Universal, que no se reúne, que no tiene una cabeza natural, que su cabeza es espiritual. Ese grupo de hermanos nuestros, ese grupo de hijos que nos debemos parecer a nuestro Padre, vivamos y podamos nosotros hacer lo que nos toca para que el reino de Dios se establezca en esta tierra.